es ser como Dios nos hizo. Entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito aquí en la vida. Nuevamente, doy esa definición tan corta pero tan poderosa. Identidad es ser como Dios nos hizo. Así es que dele gracias a Dios por como usted es, porque así lo hizo el Señor. Algunos son altos, otros bajos, otros son pues blancos, otros morenitos. Habemos de todo en la viña del Señor. Pero lo importante es que usted le dé gracias a Dios y le diga: Señor, gracias por haberme hecho así. Entonces, al entender cómo Dios nos hizo y entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida, entonces las cosas se vuelven más fáciles y entiende usted por qué está haciendo todas las cosas. A lo largo de los tiempos, algo que ha sido común en el ser humano es el deseo de saber quién es, cuál es la razón de su existencia y cuál será su destino final. Los filósofos hablan de esto, escriben libros y hacen muchas conjeturas, pero el que tiene a Dios en su corazón, al que tiene a Cristo y verdaderamente ha nacido de nuevo, entiende que su identidad está en el Señor. Hay dos fuentes entonces de información para contestar estas preguntas que nos hacemos. Una humanista que presenta su origen y pretende encontrar su origen en el hombre mismo, y una bíblica que presenta la historia del hombre y señala su origen en Dios, siendo esta la única fuente de verdad. Vamos a ver un poco acerca de la identidad del ser humano. Veamos su origen. El hombre existe, mis hermanos, por el amor y deseo y propósito de Dios. Esa es la razón de nuestra existencia. Por el amor, deseo y propósito de Dios. Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 27. Dice así la palabra: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que nos dice su palabra es que Dios fue el que creó al hombre. Por eso es cuando leímos ese versículo, la Biblia dice: hagamos al hombre. Ahora viene la pregunta: si Dios nos hizo, ¿cómo nos hizo? Vamos a ver Génesis 2:7. Dice: Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez que ya fuimos creados, ¿cómo fue que Él entonces nos hizo? La Biblia dice, 1:27 en Génesis, dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que fuimos creados como hombre y mujer, con características únicas y roles específicos dados por Dios. O sea, Dios creó un hombre y Dios creó a una mujer. Roles diferentes, pero específicos. Y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, la identidad del hombre fue dada por Dios. Ya que el ser humano fue creado a su imagen y semejanza,
Antes que Adán pecara, él era llamado hijo de Dios. Y lo vamos a ver en el Evangelio de San Lucas 3:38. Veamos qué dice Lucas 3:38. Dice así: hijo de Enós, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí vemos, por tanto, que Dios se presenta como padre de Adán. Por eso vemos ahí, dice Adán, hijo de Dios. Eso es en la creación del hombre. Ahora veamos cómo creó Dios a la mujer. Vamos a leer Génesis 2, 21, 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán: eso es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, la Biblia nos dice que el ser humano fue creado conforme al plan y diseño de Dios. Entendiendo esto, vamos a encontrar entonces en el ser humano dos tipos de identidades. Después que el hombre pecó, dio origen a dos formas diferentes. Una, identidad temporal y física, y la otra, espiritual y eterna. Ahora, los elementos o conceptos de una identidad temporal se refieren a los aspectos físicos. Los elementos o conceptos de una identidad eterna se refieren a los aspectos espirituales. Veamos cómo se conforma una identidad temporal o física. La identidad física es la que nos fue otorgada por Dios desde el mismo momento de nuestra concepción, la cual fue reconocida y afirmada en el momento de nacer por la ciencia, por nuestros padres y el entorno legal en que vivimos. Vamos a ver las características de nuestra identidad natural. Nuestro sexo está definido biológicamente y solo puede haber varón y mujer. ¿Entienden? Eso es lo que Dios creó. Eso es el diseño de Dios. Biológicamente solo puede haber varón y mujer. El color de nuestra piel es definida también biológicamente. Nuestras huellas dactilares son diferentes. No hay dos iguales en todo el mundo. Nuestra nacionalidad es según el país donde nacemos. Nuestro nombre y apellido es asignado por nuestros padres. Y otros aspectos de nuestra identidad varían según el entorno en que nos desarrollemos. Casi todo aquello que conforma nuestra identidad no lo elegimos nosotros. Usted no escogió el color de sus ojos, no escogió el tipo de pelo, no escogió el tipo de color de su piel, no escogió a sus padres, no escogió nada. Entonces dele gracias a Dios porque Él sí escogió todo eso para usted. Por eso Él nos define nuestra identidad. Amén. Ve interesante. Démosle un aplauso al Señor. Luego tenemos la identidad espiritual o eterna. El primer paso para poder encontrar nuestra identidad espiritual es creer lo que la Biblia dice acerca de nosotros, quiénes somos en Cristo. Algo de esto predicó también Pedro el domingo pasado. Vamos a ampliarlo. Juan 1, 12, 13, vamos a leer. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual que proviene del Espíritu cuando usted recibe a Cristo
como su Señor y Salvador. Cristo muere en la cruz para resolver la enemistad del hombre con Dios. Óigame, pero yo no estoy enemistado con Dios. Sí, en el momento que usted es un pecador, tiene una enemistad con Dios. No pueden estar cerca. Y el hombre nace separado de Dios. Por eso es que necesita un Salvador. Necesita que alguien pague por él la culpa de nuestros pecados. Figurativamente, en los sacrificios de los animales, cuando se enseña en la Biblia que un cordero moría por el pecado de las personas, ese era el sustituto de una manera figurada de lo que iba a ser Cristo por nosotros. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero usted necesita recibir ese perdón. No solo necesita creer, sino que recibirlo. Porque todo el mundo cree en Dios. La gente cree en Dios. El diablo cree en Dios. ¿Ves? Él sabe quién es Dios. ¿Ves? Pero no le obedece. Entonces, la mayoría de los seres humanos saben que son pecadores, pero no lo aceptan. Y no buscan a Dios para que sus obras no sean reprendidas. Porque al venir a Dios, Dios es santo. ¿Y cómo quiere que seamos nosotros en nuestra identidad? Santos en toda nuestra manera de vivir. Y que vayamos en ese proceso. Pero, ¿verdad? Como el mundo es más placentero, nos atrae más, ¿verdad? El mundo que Dios. Pero si queremos tener una identidad de hijos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces empezar naciendo de nuevo a una forma de vida diferente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron y todas se van haciendo nuevas. Si usted está en Cristo, tiene que ir por las cosas nuevas, no la misma vida de antes. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, esta declaración de que los que le recibieron y creyeron en él fueron constituidos, hechos hijos de Dios. Otra declaración en Primera de Juan 3, del 2 al 3, vamos a leerla. Dice, amados, ahora, tiempo presente, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, venga por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vemos otra vez, dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que vamos a hacer, porque vamos a ser como Cristo. Eso es la promesa, vamos a ser transformados totalmente y llegaremos a ser como Él es, dice aquí, y le veremos como Él es. Entonces, tenemos que entender que nuestra identidad espiritual es ser hechos hijos de Dios. Primera de Pedro 2:9, lo decía la prédica anterior, vamos a leerlo de nuevo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como hijos de Dios y como iglesia, hemos sido escogidos y llamados para testificar del amor, de su poder y de toda la obra maravillosa de su creación. O sea, nosotros tenemos que contar las maravillas de Dios como hijos del Señor. Ahora viene otra cosa. El enemigo de Dios, Satanás, en su rebelión contra Dios, trata que la iglesia no testifique de esta gran salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos trajo a este mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Ya vimos que fuimos llamados a proclamar todas las virtudes y anunciar el evangelio de la salvación. Pero la iglesia es detenida para que los demás no se salven. Vamos a ver cómo lo hace. Y una
declaración que el apóstol Juan hace es que él roba nuestra identidad. Vamos a leer Juan 10:10. Búsquelo ahí, léalo. Juan 10:10 dice, el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino a hurtar, matar y destruir. Ahora Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted tiene que escoger. Dele un aplauso al Señor. Si Cristo viene para que tengan vida, Él tratará de evitarlo. Él es el ladrón, Él roba. Es el ladrón de identidades. Pongámosle un título así. Ahora, si uno deja que el diablo le robe la identidad, usando muchos medios, inclusive hasta nuestra familia muchas veces, veamos que dice David en el Salmo 11:3 de la identidad de las personas. Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si usted pierde su identidad, ¿qué más va a hacer? Está perdido. Una persona sin identidad anda a la deriva. Por eso el mundo, ¿verdad? Y los filósofos andan perdidos, dicen. Siempre, no sé de dónde vengo, ni sé para dónde voy, ni sé quién soy. Usted sí sabe quién es en Cristo, es hijo de Dios, amén. Denle un aplauso al Señor, ¿eh? Usted es hijo de Dios. Usted no anda preguntando quién es ni para dónde va. Un día vamos a ir a la vida eterna. Vamos a reinar con Él en este mundo también. Tenemos conocimiento de lo que va a pasar, del propósito de Dios. Y Él quiere que lo proclamemos también. Entonces, si fueran destruidos los cimientos, o sea, su identidad, ¿qué va a hacer? No hace, por eso la gente anda perdida. Y cuando el diablo engaña a la iglesia, cuando el diablo engaña al cristiano, también hay muchos cristianos que andan mal por eso. No le atinan por eso, porque no están poniendo atención. El diablo sabe que si destruye los cimientos de una persona o de algo, ésta quedará a la deriva. Y es lo primero lo que va a hacer. Primero, no te deje entender cómo es una identidad. Y si la logras tener, trata de quitártela y de confundirte. Si lo hace con nosotros, también Él lo hizo con Cristo Jesús. Fíjense que Él atacó y hasta el día de hoy ataca la deidad de Cristo y su obra redentora en la cruz. Hay un ejemplo en la iglesia de los colosenses. Esta estaba siendo atacada por muchas ideas religiosas raras que decían que Cristo no era suficiente para salvarnos. Ahora el apóstol Pablo escribió esa carta por eso, para enseñarnos quién era Cristo, para mostrarnos la identidad de la iglesia. Y eso lo hace en Colosenses capítulo 2 del 8 al 10. Quiero leerlo con ustedes. Colosenses 2 del 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí están los filósofos hablando tonterías nada más. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es Dios en todo y por todos y en todo, mis hermanos. Amén. Y luego dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted está completo en Cristo, mi hermano. Usted créalo, está completo, está completa, no necesita nada más. Teníamos una reunión de hombres el sábado en la mañana y yo les hablaba de la salvación, que no hay que hacer nada para ser salvo. Pero alguien, ¿verdad?, que no entendía muy bien, dijo, no, pero hay que hacer obra. Entonces, sí, hay que hacer obra, pero no para salvarnos. La cruz de Cristo fue suficiente. Él dijo en la cruz, consumado es, todo está hecho ya, no hay nada más de
ponerle a la salvación. Por eso dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de ustedes, dice. Es un don de Dios, se da por gracia para que nadie se gloríe diciendo yo lo hice. Usted va a ser salvo porque crea que Él murió por usted en la cruz. Por eso dice por gracia, por medio de la fe. Pero después, a continuación dice, pero hemos sido preparados ahora, que ya estamos en Cristo, para buenas obras. Dios ya las preparó. La fe sin obras es muerta. O sea, ¿cómo demuestra un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo? Por sus obras, porque muestra fruto. Dijo el Señor, por sus frutos les conoceré. Amén. El árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el bueno dar frutos malos. Por sus frutos se conocen. Entonces usted mismo puede entender si está en la fe o no, o está fuera de ella, viendo cómo está su vida espiritual y su relación con Dios. Entonces vemos ahí que Satanás atacó la deidad de Cristo, atacó a la iglesia, quiso robar la identidad, pero Pablo mandó la carta y evitó que se hiciera eso. Entonces vemos cómo el diablo trata de minar nuestra identidad. Y entonces viene, si no lo logra con Cristo, trata de robar la identidad al hombre como creación de Dios. Miren cómo le trata de robar su identidad al hombre. La Biblia dice en Génesis 1:27, vamos a leer la primera parte, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. O sea que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahora, ¿qué dice el humanismo? ¿Qué dice el mundo? Emplea ahora la teología de la evolución. Según el naturalista Charles Darwin, dice que el hombre es producto de una evolución y que descendemos del mono. O sea, nuestros abuelitos son monitos, ¿no? Es lo que está diciendo. Tenemos abuelos que son monos, no. Nuestro Padre Celestial es Dios. Ya vimos que Él nos creó, hermano. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora el hombre quiere creer que trae la imagen del mono. No, traemos la imagen de Dios. Entonces, va a atacar la identidad. ¿Y qué hizo el mundo? Lo creyó. Lo creyó. Y hoy enseñan en los colegios, en las escuelas, en las universidades, la teoría de la evolución. Y le digo teoría porque no está probada. No han encontrado el eslabón perdido, el ancestro de dónde salió el hombre. Solo dicen, ¿verdad? Porque han visto alguna evolución de especies que se van acomodando al ambiente. Pero lo definen ellos entonces como que esto se hizo de la nada. ¿Ves? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice el hombre? No, hubo un Big Bang y ahí se hizo todo. Todo se hizo al azar. Todo salió así de repente, se ordenó maravillosamente solito. Usted sabe que eso no es cierto. Hay un arquitecto detrás de esto y se llama Dios, mis hermanos. Se llama Cristo, se llama. Ese es el arquitecto detrás de todo. Pero Él está tratando de robarnos la identidad, la imagen de Dios. Ahora quiere robar la identidad del hombre y la mujer. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 1:27? Varón y hembra los creó. O sea, Dios hizo al hombre masculino y hizo a la mujer femenina. Esa es su identidad. El hombre es hombre y la mujer es mujer. No hay mitad de uno a un lado y mitad del otro lado. Eso se llama perversión. Dios creó hombres masculinos y mujer femenina, pero el diablo está atacando esa identidad que Dios le dio al ser humano. ¿Y cómo la ataca? Por medio de la teoría del género, que dice que los roles, comportamientos y atributos masculinos y femeninos no son biológicos ahora, ni naturales,
sino que son construcciones sociales, culturales y históricas. Eso es lo que dicen ellos. Afirman que la identidad de género dice que la vivencia interna, subjetiva de la persona puede o no coincidir con el sexo. Si la persona no se siente hombre, sino que es mujer, aunque sea hombre, eso hay que respetar ahora. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ellos rechazan el sexo asignado al nacer, dando origen entonces a la teoría de la diversidad de género, que luego se transforma en diversidad de identidades. Según esto, la persona es la que elige qué quiere ser, incluyendo a veces identidades fuera de la lógica y de la razón. O sea, la identidad de género actualmente ha llevado a la locura a las personas. Y muchos lo están creyendo. ¿Ves? Hay un concepto que se llama terián, el concepto terián. Ese concepto está tomando auge en nuestros días y se refiere a las personas que se identifican psicológicamente con un animal, adoptando las conductas y el comportamiento de ese animal. O sea, hoy hay tantos géneros que la persona puede elegir también ser un animal. ¿Por qué? Porque ya no es cierto que se nace con un sexo biológico, sino que lo que él sienta ser, eso va a hacer. Entonces, se sienten animales y toman, ¿verdad?, la identidad de un perro, de un caballo, ¿ves?, de cosas así, y van hasta el extremo. Toman identidades de objetos. Algunos dicen soy una mesa y le creen y los demás y le aceptan así, dejarlo si él cree que es una mesa. ¡Locura! El diablo les ha carcomido el cerebro y ellos están pensando de esta manera. ¿Y quién los lleva ahí? Como dijo Pablo, filosofías y huecas sutilezas que van llegando ahí. Entonces, él quiere destruir el sexo que Dios le puso al hombre y a la mujer, diciendo, no hay sexo, es género lo que hay, y usted, ¿verdad?, biológicamente es mentira que es hombre o mujer, usted es lo que quiera hacer. Ahí se los dejo. Está tratando también de minar y destruir la identidad familiar. ¿Qué dice la Biblia? En Génesis 2, del 22 al 24, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, según la Biblia, la familia es una institución divina creada por Dios, diseñada como la unidad fundamental de la sociedad, compuesta por un hombre, una mujer, y sus hijos. Esa es la familia creada por Dios. Y el matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. Y fue diseñado para ser permanente. Ahora, ¿cuál es el concepto de la familia que existe hoy en día? Según los conceptos actuales, la familia se define como un grupo diverso. Ya no es, ¿verdad?, lo que Dios creó, sino que es una diversidad, la familia, diverso, de personas que abarcan múltiples configuraciones. Se le llaman familias monoparentales, homoparentales, ensambladas, extensas, sin hijos, y otros que prefieren tener animales como hijos. La familia puede ser cualquier cosa. Ya no es lo que Dios creó,
roba la identidad de familia, y entonces ahora la familia puede ser 2 papás juntos con hijos, 2 mamás juntas con hijos. O sea, están tomando la sexualidad, o sea, de homosexualidad, y formando familias de esta manera. Lo más terrible es que está auspiciada por las leyes de cierto tipo de nacionalidades. Entonces, dice, el matrimonio también ya no es estable, no es hasta que la muerte los separe, no es estable. Y según las legislaciones actuales, en muchos países han creado leyes para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. También muchos han adoptado por concebir matrimonios con animales o con cosas. Hay gente que se ha casado con su gato, con su perro, y otro que se ha casado con su laptop, con su televisor. Así estamos. Así estamos. Hoy están haciendo robots, son mujeres muñecas, y los hombres se están casando con estas formas de manipulación que están haciendo los medios de comunicación. Entonces, él también está tratando de quitar la identidad de la familia, y están actuando por leyes. Porque todo lo que le estoy diciendo, hay lugares donde usted no puede decir nada de lo que estoy diciendo. Es más, algunos medios en lo que se transmite te pueden cortar la transmisión si decís algo de lo que yo estoy diciendo. Y en lugares donde te puedes ir preso por decir, por orar se puede ir preso. Ya hay precedentes en muchos países de eso. O sea, está tratando de robar la identidad en todo. Ahora, también no se quedó ahí. Satanás está atacando también la procreación, la identidad de los hijos. Ahora, ¿qué dijo Dios? Tengamos hijos y llenemos la tierra. Génesis 1:28, vamos a leerlo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso dijo Dios. Las nuevas filosofías dicen, el mundo está sobrepoblado y va a colapsar. Ya está muriendo el mundo. Mentira. Entonces viene la solución, ¿verdad?, de los filósofos de todo esto. La de ellos dice, entonces para que el mundo no se sobrepueble, no tengan más hijos. Y ahorita hay leyes en naciones donde está prohibido tener más de un hijo o 2 hijos. Y están sufriendo, porque hay una baja de natalidad tremenda por eso. Ahora, otra forma que ellos están definiendo las cosas de no tener hijos, si quedas embarazada, deshazte de ese hijo, abórtalo, en otras palabras, mátalo. El aborto de los niños no es más que el sacrificio que hacían antes a los baales. Le ofrecían los hijos que nacían de primero a los baales. Y ahí eran sacrificados los niños. Hoy el primer niño, cuando la mujer, la niña o la adolescente sale embarazada, entonces hay que deshacerse de ese niño, hay que sacrificarlo. Hay muchas formas como poder ayudar a personas que pasan por estos traumas y sin necesidad de matar a las criaturas. Pero ellos están matando a los niños. Ahora también, pero van al extremo. No tengan hijos. Ahora mejor tengan gatijos y perrijos. ¿Conocen eso? Hay familias que ahora prefieren tener un perrito como hijo o un gatito como hijo. Ahora, nada malo tiene tener perros o gatos, pero ellos están cambiando el concepto. En vez de hijos, tengamos animalitos. ¿Ves? Entonces, todo, ¿verdad?, está tratando de voltear completamente el diseño de Dios. Ahora, veamos a ver, están atacando la identidad de la creación también. Es que es increíble todo lo que están haciendo. Dice Génesis 1:31, dice,
Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, ¿qué dice la Biblia? Era bueno en gran manera. Quiero que repita conmigo eso cuando cuente 3. 1, 2, 3. Era bueno en gran manera. Denle un aplauso al Señor, porque era bueno en gran manera todo lo que Él hizo. Ahora, pero según los sabios de este mundo, todo está malo. Y por lo tanto, hay que destruirlo todo y reconstruirlo. Por eso hay que reconstruir a la familia, hay que reconstruir la identidad de género, hay que reconstruir la tenencia de los hijos, hay que reconstruir, o sea, todo está malo. Dios dijo, todo se hizo bueno en gran manera. Pero según ellos, todo está mal. Todo está mal. Están diciendo esto, el mundo está sobrepoblado. ¿Qué dijo el Señor al hombre? Dice que se case, tengan hijos, fructifiquen y llenen la tierra. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿verdad? Que llenemos la tierra. Muy bien. Ahora, ¿será que Dios se equivocó en el cálculo? Y dijo, cuando la tierra esté llena, esto va a ser un caos. No. Dios, en su plan eterno, sabe cómo se distribuye la población mundial. Y nunca va a hacer falta nada. Eso que se ve que sea el alimento es mentira. Eso que va a hacer, no sé qué va a pasar. Mire, la tierra, quiero decirle algo. Todo lo que Dios cree está vivo. La tierra está viva. ¿Ves? La tierra le han dado atributos que no tiene, le llaman la madre tierra, pero en sí está viva. Para mí, que es como un gran vientre, pero fíjense bien esto, por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, Él dijo, y produzca la tierra seres vivos. Dio a luz seres vivos, animales. Dijo a las aguas, produzcan las aguas aves y seres vivos. Y produjeron las aguas también. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Y usó esta tierra. Entonces esta tierra responde a la palabra de Dios. Dice que hoy ella está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que todas las cosas sean restauradas correctamente y no destruidas. Pero el diablo, utilizando el modernismo, utilizando la ciencia, utilizando el conocimiento actual, está tratando de cambiar todo. Ahora, fíjense bien, solo fíjense bien. ¿Qué capítulo utilicé para decirle toda la identidad que Dios le dio al ser humano y a la creación? El primer capítulo de Génesis. ¿Por qué quiere destruir el primer capítulo de Génesis? Porque si usted le arranca la primera hoja a la Biblia, no le queda nada. No va a entender. Si no hubiera la primera página, no entendería todo lo demás. Por eso Dios dejó establecido todo en la primera página del principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así como está escrito, así fue. La ciencia dice, no es posible. ¿Cómo en un día va a crear todo lo que es la tierra y en un día? No, fueron millones de años. ¿Y sabe lo que pasa? Lo que pasa es que el hombre, con la ciencia que hoy tiene, no puede todavía explicar cosas que Dios puede hacer. Por eso es que dice, no son mitos eso. No, Él no puede explicar. Le voy a dar una pista para que usted vaya a analizarlo y piense. ¿Cuánto tiempo tardó Jesús en hacer el agua en vino? ¿Cuánto tiempo? Solo dijo la palabra y se transformó. Ahora, para hacer vino, usted tiene que preparar la tierra. Todo ese año preparó la tierra. Luego que prepara la tierra, tiene que esperar que llueva y que caiga agua para que esté adecuada. Luego planta la semilla.
Si alguno pues ha visto cuál es el trayecto de las frutas, todas varían. Por ejemplo, aquí en Cobán puede ver lo más fácil con un palo de aguacate. Usted siembra una semilla de aguacate, 7, 8 años es para que dé. Mire cuánto tiempo. Ahora hay injertos que dan en menos tiempo, pero ya es otra cosa. Pero naturalmente hay árboles que usted los siembra y va a tardar todo eso. La vida es igual, tiene su proceso. Van a haber años para que esté listo y preparado. Y cuando ya pasa el año, 2 años, 3 años, y el fruto se da, hay que prepararlo. Todo eso para que se dé el vino. ¿En cuánto tiempo lo redijo el Señor? En su palabra nada más. ¿Lo ve? O sea, Dios crea, no en el tiempo, sino en su poder, en su palabra. Y lo que pueden ser millones de años, denle el aplauso al Señor, sea Él digno. Es que hay que contar las maravillas de Dios. Y lo que para el hombre son 1000 años, para Él es un día. Le voy a dar otra pista. ¿Ha visto ahora con la tecnología cómo grandes bibliotecas y volúmenes de libros se comprimen en libritos chiquitos? En un chip minúsculo, nanotecnología se llama. Meten bibliotecas enteras en un pedacito así. ¿Y qué si Dios quiso compactar el tiempo? De esa manera, hacer todo el tiempo para crear algo, y lo hizo en un segundo. ¿Eso es posible para Dios? Para Dios todo es posible. Si el hombre puede compactar bibliotecas enteras, ¿cómo no puede compactar Dios el tiempo? Pero la tecnología actual no entiende eso. No comprende todavía. No ha llegado a desarrollarse. Y lo que hacen es, no, esos son mitos. No, esas son supersticiones, porque no saben cómo explicarlo. Pero mis hermanos, hemos sido llamados a proclamar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es una verdad. Y quiero leerles un versículo en 1 de Juan 5, 19 al 20. 1 de Juan 5, 19 al 20. Dice, sabemos que somos de Dios. Amén. Usted es de Dios. Sí, Estamos cabales, ¿verdad? Bueno, si usted es de Dios, déle un aplauso. Vamos a hacerlo así. Ahora viene la contraparte. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hay 2 reinos, mis hermanos. El reino de las tinieblas, el reino de la luz. Voy a decir algo que va a sonar un poquito chocante, pero es la verdad. Si una persona no está en Cristo, está en el reino de las tinieblas. Está viviendo bajo los principios de este mundo. Su amo es Satanás. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Esa es la verdad. Está bajo el pecado. Y entre más rechace usted a Cristo, más se hace adepto al reino de las tinieblas. Usted necesita un Salvador. Usted tiene que salir de la ciudad de destrucción. Usted tiene que salir del fuego. Del mismo infierno tiene que salir y venir al reino de la luz, a ser salvo. Pero es su decisión. El día que esté delante del Señor no va a decir, es que yo no lo sabía. Había que recibir a Cristo, pero mire, yo no lo entendí. Claro que lo entiende, pero ama más las tinieblas que la luz y rechaza al Salvador. No lo haga. Si no quiere perder su alma para toda la eternidad en el infierno, no rechace a Cristo. Cuando le digan, acepte a Cristo, hágalo. Póngase a cuentas con Dios. Que es puro orgullo del corazón del hombre rechazar a Dios. Entonces dice aquí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Es el verdadero, es el verdadero Dios y la vida eterna, es el verdadero Dios. Qué filosofías, qué conceptos. Hay cosas que son buenas y las podemos aprovechar, pero no se deje engañar y quitar su identidad como hijo de Dios. Miren, mis hermanos, tenemos que aceptar nuestro llamado, nuestra identidad.
Fuimos hechos en Cristo Jesús para anunciar a Dios las virtudes y creer y defender su palabra. Pero usted decide si lo hace o lo rechaza. La primera página de la Biblia, prácticamente ellos quieren borrarla, pero no se puede. Dice la palabra, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya está escrito que el príncipe de este mundo ya fue juzgado en la cruz. Jesús dice que cuando fue clavado en la cruz, él clavó también el acta de los decretos que había contra nosotros. La quitó de medio. Despojó a las potestades y principados. Venció a todos ellos en la cruz. Con su resurrección venció la muerte espiritual y física. Y hoy Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y dice el libro de Filipenses, ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy vivimos en un tiempo que se le ha permitido al diablo manifestarse. ¿Por qué? Porque el hombre ha rechazado a Dios. Y dice la palabra en el libro Romano, por cuanto rechazaron a Dios y no le creyeron, los dejó a su voluntad. Y vendría un espíritu de mentira que los engañaría. Y cambiarían lo que Dios había hecho con el ser humano. Dice, los hombres se irían y se casarían con los hombres y las mujeres se casarían con las... Está escrito. Porque ellos rechazaron a Dios, fueron entregados a las inmundicias de sus corazones. Eso dice la palabra. Pero vendrá un tiempo en el cual el Señor regresará y juzgará a los vivos y los muertos. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Créalo o no, estamos muy cerca. Que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender, todas estas cosas iban a pasar. Lea la Biblia y va a ponerse al día. No lee el horóscopo porque le mienten. Lea la Biblia, ahí va a ver la verdad. Amén. Aleluya, Señor, damos la gloria a ti. Ahora, muchos son como el hijo pródigo, mis hermanos. Dejaron la casa de Dios. Otros aún siguen en la casa de Dios, pero en su corazón también se fueron a pecar, a vivir perdidamente, a pesar de haber conocido la verdad. Pero ¿qué dijo el hijo pródigo cuando estaba en lo peor de su condición? Dijo, en la casa de mi padre hay mucha comida, hay mucho pan, y yo aquí perezco de hambre. Esa es la condición de los que se van al mundo, los que pecan. Están con hambre, no tienen paz en sus corazones, hay desasosiego. ¿Pero qué dijo él? Volveré a la casa de mi padre y diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, llámame uno de los jornaleros. El diablo le había robado totalmente su identidad, porque él sí era hijo, pero él creía que ya no, y muchos, el diablo ya le robó su identidad. Los tiene bien arrinconados allá, en la esquina de boxeo. Lo está sopapeando. Pero quiero decirte algo. Cristo lo venció en la cruz. Y si tú te agarras de Él, Él te puede sacar de donde quiera que tú estés. Pero hay que tomar una decisión. Él dijo, volveré a mi casa. Vuelve a Dios. Vuelve a Cristo. Tu identidad es importantísima. Cuando llegó a la casa de su padre, el hijo pródigo, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Y nosotros pensamos que ya Dios no nos quiere, que Dios no nos ama, que somos lo peor. Y tal vez sí lo somos.
pero en Cristo ya no. Amén. Somos hijos de Dios, mis hermanos. Y aunque hoy no entendamos muchas cosas por nuestras limitaciones humanas, un día lo vamos a ver. ¿Saben qué hizo el padre? Cuando llegó a su casa el hijo pródigo. Él quería seguir igual, con la misma ropa. Pero el padre le dijo, no, tienes que cambiar tu vestido. Tienes que ponerte un vestido nuevo. El vestido viejo ya no te sirve. Lo que hiciste en el mundo no vale, no te sirve. Ahora, vístete de vestido nuevo, creado según la palabra de Dios, en santidad y verdad. Él quería seguir con los mismos zapatos que anduvo. Los zapatos significan el caminar del ser humano. Le dijo, no, hay que cambiar tu caminar. Ya no tienes que andar por el mismo camino que anduviste. Tu camino debe ser nuevo. Le puso calzado nuevo. Tienes que volver a un nuevo camino. No puedes seguir igual. Pero no solo eso, sino que le puso un anillo. ¿Saben qué significa el anillo? Era el símbolo de hijo en aquel tiempo. El padre ponía un anillo al hijo reconociéndolo como hijo. Y él quería ser un jornalero. Quería ser o todavía esclavo. Le dijo, no, tú eres libre. Eres mi hijo. Y le puso un anillo reconociéndolo como hijo. Y no solamente eso hizo. Porque nosotros estamos en el mundo porque nos gusta la fiesta. Hay mejores fiestas en la iglesia, en el Señor. Y dice que el Padre le hizo una gran fiesta, mató el becerro más gordo. Cuando un pecador se arrepiente, la Biblia dice que hay gozo en los cielos. Todo eso hizo. El hijo fue recibido en casa. Volvió a tener identidad. Si nos ha robado el diablo nuestra identidad, volvámonos al Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él dio la vida por ti. Solo tienes que recibirlo en tu corazón. Solo tienes que pedirle perdón. Y si te has desviado, como el hijo pródigo, decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, pero vuelvo a casa. Creo que Cristo me ha perdonado y límpiame de toda esta maldad. Si no has recibido a Cristo, dile, Señor, yo quiero ser hijo de Dios. Quiero recibirte en mi corazón. Inclina tu rostro, vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Meditemos en estas palabras. Meditemos en estas palabras. Yo voy a hacer una oración a este momento. Aun si tú me estás viendo a través de lo que estamos proyectando, también puedes orar ahí en tu casa. Si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, dile que lo recibe. Mas a todos los que recibieron, dice, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él te va a hacer ese derecho. Pero hay que orar. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa a Dios para salvación. Vamos a confesarlo hoy. Repite conmigo estas palabras y dile, Señor Jesús, soy un pecador, pero creo que tú moriste en la cruz para perdonarme. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios que tomó mi lugar en la cruz. Perdóname por estar alejado de ti y recíbeme hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue orando. Si tú estás aquí hoy, pero ya habías recibido a Cristo en tu corazón, pero te habías alejado de Dios, dile como el hijo pródigo, dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dile, Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús. Límpiame con tu preciosa sangre, Señor, y lávame de toda maldad. Hoy yo vuelvo a casa. Recíbeme como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén.